Irán es un país milenario, heredero de la Gran Persia, lleno de misterios, tradiciones y sorpresas que dejarán boquiabierto a cualquiera, desde alfombras persas que valen millones hasta normas que parecen de otra época. Este lugar guarda secretos que pocos conocen. ¿Quieres un ejemplo? ¿Sabías que en Irán es posible casarse durante 1 hora, marcharse de luna de miel, y cuando se acaba el tiempo, el matrimonio simplemente desaparece? Sin divorcios, sin burocracia, sin complicaciones. Y eso es solo el principio. Precisamente por eso, hoy, Bello Mundo va a llevarte al interior de este enigmático país y revelarte varias curiosidades que no podrás creer. Número 1. Localización y datos geográficos. Sea sincero, si le diera un mapa, ¿sería capaz de señalar exactamente dónde está Irán? Si la respuesta es, la verdad, no estoy seguro, no pasa nada. Es más habitual de lo que parece. Irán se encuentra en el suroeste de Asia, entre el mar Caspio, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, uniendo territorios estratégicos. Limita con 7 países: Irak, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. Con más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, es el segundo país más grande de Oriente Próximo, solo superado por Arabia Saudí. Y si piensa que es solo un desierto interminable, Irán tiene mucho más que arena. Gran parte del territorio es árido y semiárido, pero eso no significa que todo sean dunas. En el norte, la cordillera de Alborz alberga el monte Damavand, un volcán inactivo de más de 5.500 metros de altura. Y fíjese, Irán tiene incluso estaciones de esquí, como Dizin y Shemshak, donde la nieve está garantizada. En otras palabras, mientras algunos paisajes parecen sacados de las 1001 noches, otros recuerdan a las estaciones de esquí europeas. La capital, Teherán, está en el norte, rodeada de montañas. Allí viven más de 8 millones de personas, y si hay una palabra que define la ciudad, es caos. Número 2. Historia. Este país es heredero directo de la antigua Persia, una civilización que se remonta a miles de años antes de Cristo. De hecho, hasta 1935, el país se llamó oficialmente Persia en Occidente, y solo entonces adoptó Irán como nombre internacional. Y si no sabe lo importante que es Persia hoy en día, sepa que fue pionera en los sistemas de correo, la administración pública y la construcción de carreteras para unificar sus vastas regiones. A lo largo de los siglos, el territorio fue invadido por árabes, turcos y mongoles, absorbiendo influencias culturales. En la Edad Media y moderna, surgieron dinastías que reorganizaron el país de forma autónoma, configurando la cultura, la lengua persa y las tradiciones que en gran medida perviven hasta nuestros días. Pero es imposible hablar del Irán moderno sin mencionar la Revolución Islámica de 1979. Liderada por el ayatolá Jomeini, esta revolución derrocó la monarquía del Shah Reza Pahlavi e instauró la República Islámica. De ahí proceden muchas de las estrictas normas del país, especialmente en lo que respecta a la vestimenta de las mujeres, el consumo de alcohol y la libertad de expresión, por ejemplo. Al mismo tiempo, este cambio político ha enfrentado a Irán con las naciones occidentales, lo que se ha traducido en sanciones internacionales, aislamiento económico y una reputación que a menudo se asocia con un régimen cerrado y conservador. Sin embargo, si espera encontrar un lugar estancado en el tiempo, quizás se sorprenda al ver grandes y modernas ciudades, centros comerciales, jóvenes conectados a las redes sociales, aunque estén oficialmente censuradas, y sed de cambio en las nuevas generaciones. Número 3. Población e idioma. Con más de 80 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más poblados de Oriente Próximo, este país es un auténtico crisol de etnias y culturas. La mayoría de la población es persa, pero también hay kurdos, azeríes, árabes, baluchis y otras minorías.
cada una con sus propias costumbres y dialectos. Y hablando de lengua, en Irán se habla persa, o farsi, como ellos lo llaman. A pesar de ser una lengua indoeuropea, utiliza un alfabeto basado en el árabe. Por eso, si se mira un texto iraní, se puede pensar que es árabe, pero las lenguas son muy diferentes. Es como comparar el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Hay similitudes, pero no son lo mismo. En cuanto a la religión, Irán tiene una diferencia importante. Número 4. Religión y creencias. A diferencia de muchos países árabes, donde predomina el Islam suní, en Irán alrededor del 90% de la población sigue el Islam chií. Y esta división entre suníes y chiíes tiene su origen en una disputa que comenzó poco después de la muerte del profeta Mahoma y que nunca ha terminado. Los chiíes creen que el heredero legítimo debe ser Alí, yerno y primo del profeta. Los suníes sostienen que el sucesor debe ser elegido por la comunidad islámica. Y a día de hoy, esta división tiene un enorme impacto en la política de Oriente Próximo. Pero si hay algo con lo que nadie está en desacuerdo, es con la bondad de los iraníes. ¿Has oído hablar de Ta'aruf? Número 5. Ta'aruf, amabilidad exagerada. Si visita Irán, prepárese para un juego social que podría dejarle completamente perdido. Imagínese que intenta pagar algo y el tendero le dice: «De ninguna manera, por favor, es un regalo». Entonces te niegas. Él insiste. Vuelves a negarte. Vuelve a insistir. Bienvenido al mundo del Ta'aruf. El Ta'aruf es un código de modales persa que convierte las ofertas y las negativas en una especie de baile social. Funciona así. El que ofrece muestra humildad y respeto, y el que rechaza lo hace para no parecer que se aprovecha. Pero hay un detalle. La negativa tiene que producirse al menos 3 veces. Es más o menos lo mismo que cuando alguien te ofrece un chocolate. Todo el mundo sabe que este ofrecimiento es solo por educación, porque la persona que lo ofrece en realidad no quiere compartirlo. Ahora bien, en Ta'aruf, la persona insistirá 3 veces y, solo después de la tercera negativa, se comerá el chocolate sola sin ninguna culpa. Y esto no solo se aplica al pago de facturas. Ta'aruf ocurre con las invitaciones a cenar, los viajes en coche e incluso los regalos. Muchos turistas caen en este truco pensando que reciben algo gratis, cuando en realidad solo se trataba de que el tendero era educado y esperaba que la persona insistiera en pagar. ¿Se le ha hecho un nudo en la cabeza? Es normal. Pero en Irán este acto no es falso. Al contrario, es un signo de refinamiento y empatía. Número 6. Gastronomía y comer en el suelo. Si hay algo que no puede faltar en Irán, es la buena comida. Y si cree que la cocina iraní es solo arroz y cordero, es hora de actualizar ese concepto. La cocina iraní es un auténtico arco iris de sabores, repleto de platos aromáticos, especias, hierbas frescas y mucho azafrán. De hecho, esta costosa especia, conocida como oro rojo, tiene un hogar. Irán es sencillamente el mayor productor del mundo. Y en cuanto a platos típicos, las estrellas de la cocina iraní son muchas. Está el chelo kebab, un aromático plato de arroz acompañado de brochetas de cordero o pollo, y el famoso fesenjan, un guiso agridulce con nueces y sirope de granada sencillamente inolvidable. Y si le apetece algo dulce, los postres iraníes son un espectáculo en sí mismos. Pistachos, agua de rosas y cardamomo son ingredientes habituales en dulces que parecen salidos directamente de un banquete real. Antes de que se imagine una cena iraní a base de vino, cerveza o cualquier otro tipo de alcohol, olvídelo. Por motivos religiosos, las bebidas alcohólicas están prohibidas. Así es, si le gusta tomarse una cerveza por la noche, está avisado. Por ley, el consumo de alcohol en Irán está prohibido para los musulmanes. Incluso los extranjeros, en teoría, no pueden beber. Algunos se arriesgan a comprar alcohol en el mercado negro, pero si les pillan, la cosa se complica. Entonces,
cómo divertirse. Con mucho té, el famoso chai, un artículo sagrado para los iraníes, refrescos locales y zumos de frutas, que pueden ser bastante exóticos. Uno de los más populares es el zumo de zanahoria, a menudo mezclado con helado de crema, que da como resultado una bebida dulce y refrescante. Puede sonar raro, pero juro que es sorprendente. También tienen zumo de granada, de sandía, de naranja, etc. Es habitual que los iraníes rellenen el vaso de zumo con fruta troceada, convirtiéndolo en una mini macedonia líquida. ¿Otra curiosidad? En muchas casas no hay mesa de comedor. Esto se debe a que la tradición es comer sentado en el suelo, sobre alfombras y cojines, colocando una toalla o un plástico en el centro, donde están los platos. Número 7. Pan al hombro y nada de cuchillos al comer. Siguiendo con el tema de la comida, ¿conoces esa costumbre que tenemos de llevar el pan en un paquete? En Irán verás que el pan se lleva literalmente bajo el brazo. El pan es uno de los alimentos más importantes de la cocina iraní y se transporta de formas que pueden parecer inusuales a los forasteros. Como muchos tipos de pan son grandes y planos, la gente suele llevarlos sin envoltorio, directamente en la mano, al hombro, doblados bajo el brazo o incluso en equilibrio sobre una moto. Esto puede parecer extraño, pero es completamente normal en el país. Otra curiosidad es que no utilizan cuchillos en la mesa para cortar la comida. Sí, se puede vivir sin cuchillo en la mayoría de los platos iraníes, porque la carne ya está picada o desmenuzada, y se puede manipular con una cuchara, un tenedor o trozos de pan. Es muy práctico. Solo te das cuenta de que no hay cuchillo en la mesa cuando te encuentras con un trozo de carne más grande. Número 8. Patrimonio de alfombras persas y antiguos molinos de viento. Dejando por un momento el mundo de la gastronomía, hablemos de algo que lleva siglos de tradición y riqueza cultural. Porque, reconozcámoslo, hablar de Irán sin mencionar las alfombras persas sería una ofensa histórica. Estas alfombras son verdaderas obras de arte, con dibujos tan detallados que parecen pintados a mano. ¿Y la calidad? Puede ser tan absurda que algunas piezas valen millones. Para que se haga una idea, en 2010, una alfombra persa se vendió en una subasta de Christie's en Londres por algo más de 6 millones de libras. Convertido a los valores de hoy, serían casi 40 millones de reales, unos 8 millones de dólares. En otras palabras, no es solo una alfombra, es prácticamente una inversión de lujo. Y no es de extrañar. Producir una alfombra persa puede llevar meses o incluso años, dependiendo del tamaño y la complejidad del diseño. Y hay una curiosidad interesante. Los artesanos suelen insertar pequeños errores en los patrones a propósito. Lo hacen porque creen que solo Dios puede crear algo perfecto, así que una alfombra humana no puede ser impecable al 100%. Hay incluso un dicho que dice que una alfombra persa es perfectamente imperfecta y precisamente inexacta. Además de su riqueza artística, esta tradición ha sido reconocida por la UNESCO como parte del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y ahora que conocemos todos sus encantos, conozcamos la otra cara de la moneda, una que no es tan bella. Número 9. Mujeres, derechos y machismo institucional. Ser mujer en Irán requiere cierta flexibilidad. Hay una serie de restricciones explícitas e implícitas que dejan claro que, desde el punto de vista de la ley, valen la mitad que un hombre en diversos contextos. Por ejemplo, en los tribunales, el testimonio de un hombre suele valer el doble que el de una mujer. En las herencias, las hijas reciben la mitad que los hijos. Y hay toda una cultura que refuerza la idea de que el hombre es el protector, el proveedor y el tutor de la mujer. Si por un lado las mujeres iraníes son extremadamente activas, muchas son licenciadas universitarias, doctoras, ingenieras, etc. Por otro, se enfrentan a leyes y costumbres sexistas que limitan su libertad. Número 10.
el código de vestimenta y la policía de la moralidad. Desde la Revolución Islámica, todas las mujeres, incluidas las turistas, están obligadas a cubrirse el pelo en los espacios públicos y a llevar ropa que disimule sus curvas. Nada de camisetas sin mangas, escotes pronunciados o faldas cortas. El look más común es el rusari, que es el pañuelo que cubre la cabeza, y el mantó, un abrigo largo hasta los muslos. El chador, el gran velo que cubre casi todo el cuerpo, solo se exige en lugares ultraconservadores, como los santuarios religiosos. Los hombres también tienen restricciones. Nada de pantalones cortos ni camisetas sin mangas en los lugares tradicionales. Según el régimen, todo esto forma parte de la preservación de la moral islámica. ¿Y quién supervisó todo esto? La temida Gasht-e-Irshad, la policía de la moralidad. Patrullan calles y centros comerciales en busca de cualquier desliz. Si el velo está demasiado suelto, los pantalones demasiado ajustados o alguna parte del pelo sobresale más de lo permitido, la persona puede ser reprendida, multada o incluso detenida. Y no creas que es una norma aburrida. Es algo serio. En 2022, el caso de Mahsa Amini, una joven que fue detenida y golpeada por llevar supuestamente un pañuelo en la cabeza de forma inapropiada, conmocionó al mundo. La violencia fue tal que no sobrevivió, y su muerte desencadenó una oleada de revueltas dentro y fuera de Irán. Y no se trata solo del código de vestimenta, hay mucho en juego. Número 11. Todo tiene que ser autorizado por el marido. En Irán, las mujeres pueden conducir, estudiar e incluso trabajar, pero siempre bajo ciertas condiciones. Y cuando se trata de mujeres casadas, todo gira en torno al marido. ¿Quiere un ejemplo? Los pasaportes. Si una mujer casada quiere sacar o renovar su pasaporte, necesita el permiso de su marido. Sí, has oído bien. Sin su firma, los viajes internacionales son imposibles. ¿Y si no tiene marido? Bueno, en ese caso, el padre u otro tutor masculino asume el papel. Ahora bien, si el marido está ausente, el suegro puede autorizarlo. ¿Y si el suegro tampoco está disponible? Entonces el papel puede recaer en los cuñados. En otras palabras, si el marido decide que no quiere que su mujer viaje, ella no viaja. A mucha gente le parece increíble, pero en Irán esto forma parte de la legislación, que sigue la interpretación que el gobierno hace de la ley islámica. Y la cosa no acaba ahí. Para determinados trabajos, la mujer también necesita la aprobación de su marido. Ahora hay una curiosidad. A diferencia de algunos países del Golfo, las mujeres pueden conducir en Irán. Pero hay denuncias de machismo en el tráfico y acoso policial, con historias de mujeres a las que se les ha confiscado el carné de conducir sin explicación o se les ha obligado a bajarse del coche por razones nebulosas. En materia de divorcio, la balanza también se inclina a favor de los hombres. Ellos pueden divorciarse prácticamente sin justificación, mientras que las mujeres necesitan demostrar algo grave. E incluso entonces, se les puede denegar si su marido no está de acuerdo. Número 12. Matrimonio temporal. Sigue. ¿Cree que ya lo ha visto todo? Entonces agárrate a esto. En Irán existe un concepto llamado matrimonio temporal, también conocido como sigue. ¿Cómo funciona? Básicamente, un hombre y una mujer llegan a un acuerdo para casarse durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser por días, meses, años o incluso una sola hora. Así es, un matrimonio con fecha de caducidad. Lo más curioso es que una vez expirado el plazo, el matrimonio termina automáticamente, sin necesidad de divorcio ni burocracia alguna. En teoría, se trata de un contrato religioso válido, según las reglas del Islam chiita. En la práctica, la historia cambia un poco. La familia de la mujer recibe una dote, pero ella no tiene derecho a herencia ni pensión, ya que el contrato simplemente expira. Ahora bien, seamos sinceros, en la práctica, esto no es más que un resquicio legal para relaciones que, de otro modo, se considerarían adulterio o incluso prostitución.
En muchos casos, el sige no es exactamente la elección de la mujer, sino la decisión de la familia. Y lo que es peor, hay informes de padres que venden a sus hijas para matrimonios temporales por necesidad económica o para saldar deudas. Pero, ¿qué pasa cuando el matrimonio temporal se acaba? La situación se vuelve aún más difícil para la mujer. Estar divorciada en Irán puede significar enfrentarse a prejuicios, dificultades para volver a casarse e incluso la pérdida de derechos sociales y familiares. En otras palabras, el matrimonio temporal puede parecer una solución rápida, pero para muchas mujeres, el precio social a pagar es extremadamente alto. ¿Qué le parecen estas curiosidades? ¿Hay alguna que te haya dejado boquiabierto, ya sea el matrimonio temporal, la alfombra de millones o la forma de llevar el pan al hombro? Háznoslo saber en los comentarios. Gracias por seguirnos y nos vemos en nuestra próxima aventura de Bello Mundo. Hasta la próxima.